La contaminación de los océanos, una realidad sin empatía. Estás en una playa disfrutando del día. Todo parece perfecto, sereno, casi mágico. Pero si miras con atención, entre las algas y las conchas, verás algo que no debería estar ahí. Un trozo de plástico, una tapa de botella, tal vez una red de pesca desgastada. No es un accidente. Es la huella silenciosa de una crisis global que está devorando los océanos desde hace décadas y que, a pesar de su magnitud, sigue siendo subestimada por millones de personas. Hoy no estamos aquí para hablar de lo obvio. No vamos a repetir las mismas estadísticas que ya has escuchado 1000 veces sobre las tortugas atrapadas en bolsas de plástico o las ballenas muertas por ingestión de residuos. Hoy vamos a explorar algo mucho más profundo, algo que casi nadie está viendo, cómo la contaminación de los mares ya no solo afecta a los animales o al paisaje, sino que está reconfigurando la química misma de los océanos, alterando ecosistemas enteros, desde el fondo marino hasta la superficie, y poniendo en riesgo no solo la vida marina, sino también la nuestra. Este no es un problema futuro. Está sucediendo ahora, en tiempo real. Y lo más inquietante es que gran parte de esta contaminación no es visible a simple vista. Estamos hablando de microplásticos, de metales pesados, de productos químicos industriales que viajan kilómetros desde ríos, contaminados hasta los puntos más remotos del planeta. Incluso en las fosas oceánicas más profundas, donde la presión es tan extrema que ni siquiera los submarinos pueden llegar con facilidad. Y sin embargo, allí también está la basura humana. En 2019, un submarino que descendió a la fosa de las Marianas, a más de 10.000 metros de profundidad, encontró un saco de basura flotando entre los sedimentos. Ese detalle, aparentemente anecdótico, es en realidad un símbolo aterrador. No hay rincón del planeta que esté libre de nuestra huella tóxica. Pero lo más impactante no es solo que estemos contaminando los océanos, sino cómo lo estamos haciendo. Durante años, el mundo ha mirado hacia el mar como un vertedero infinito, un lugar donde deshacernos de lo que no queremos. Las industrias, los gobiernos, incluso los hogares, han tratado al océano como si fuera un sistema de drenaje planetario. Y aunque hoy sabemos que eso es un error catastrófico, las prácticas siguen sin cambiar. Cada año se estima que entre 8 y 14 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a verter un camión de basura lleno de plástico en el mar cada minuto. Cada minuto. Y no se detiene. Pero el plástico es solo la punta del iceberg. Lo que mucha gente no sabe es que los océanos también están siendo envenenados por una lluvia química constante que proviene de fuentes que ni siquiera consideramos contaminantes, como los cosméticos, los detergentes, los pesticidas agrícolas, los medicamentos que tomamos y que luego son expulsados por nuestros cuerpos, incluso las ruedas de los autos. Sí, oíste bien, las ruedas. Cuando un automóvil se mueve, sus neumáticos desgastan partículas microscópicas de caucho que terminan en las alcantarillas, luego en los ríos y finalmente en el mar. Un estudio reciente reveló que estas partículas, conocidas como microplásticos secundarios, son una de las fuentes más grandes de contaminación plástica en los océanos, superando incluso a las botellas y bolsas. Y lo más preocupante es que contienen compuestos tóxicos como el 6-PPD-quinona, un químico que ha demostrado ser letal para los salmones en ríos urbanos. ¿Y crees que esto solo afecta a los peces? No. Estos compuestos entran en la cadena alimentaria.
Desde el plancton hasta los atunes, desde las almejas hasta los tiburones, todo lo que vive en el mar está acumulando estos venenos. Y cuando nosotros comemos pescado, esos tóxicos también entran en nuestros cuerpos. Hace poco, científicos encontraron microplásticos en el tejido placentario de mujeres embarazadas. Sí, el plástico está cruzando la barrera que protege al feto en desarrollo. ¿Qué significa eso para la salud de las futuras generaciones? Nadie lo sabe con certeza, pero los estudios en animales ya muestran efectos devastadores, como alteraciones hormonales, problemas de fertilidad, daño cerebral y trastornos del comportamiento. Esto está ocurriendo ahora. Lo que hacemos con los océanos no es solo un crimen ecológico, es un acto de autodestrucción colectiva. Pero hay algo aún más inquietante. La contaminación no solo está en el agua, está en el aire. Los océanos son los mayores reguladores del clima del planeta. Absorben más del 90% del exceso de calor generado por el cambio climático y cerca del 30% del dióxido de carbono que emitimos. Pero esta capacidad de absorción tiene un límite y lo estamos superando. El resultado es la acidificación de los océanos, un fenómeno que suena técnico, pero que tiene consecuencias brutales. Cuando el CO2 se disuelve en el agua de mar, forma ácido carbónico, lo que reduce el pH del océano. Este cambio químico está haciendo que el agua sea más ácida, y eso afecta directamente a los organismos que construyen sus caparazones o esqueletos con carbonato de calcio, como los corales, las ostras, los mejillones, los cangrejos e incluso el plancton. Sin plancton no hay base para la cadena alimentaria marina. Sin corales no hay hábitats para miles de especies. Sin ostras no hay filtración natural del agua. Y todo esto está colapsando en silencio. Algunos científicos ya hablan de un blanqueamiento silencioso, donde los arrecifes no solo mueren por el calor, sino porque no pueden calcificar sus estructuras en aguas más ácidas. En ciertas zonas del Pacífico ya se han registrado niveles de pH que no se veían en millones de años. Y lo peor es que este proceso es irreversible a corto plazo. Aunque dejáramos de emitir CO2 hoy mismo, los océanos seguirían acidificándose durante décadas. Pero la contaminación no termina aquí. Hay otro frente que casi nadie menciona: la contaminación lumínica. Sí, la luz artificial. En las costas urbanizadas, las luces de las ciudades, puertos y barcos iluminan el mar durante la noche, alterando los ciclos naturales de los animales marinos. Las tortugas marinas, por ejemplo, dependen de la oscuridad para guiar a las crías hacia el océano. Pero con tanta luz artificial, muchas crías se desorientan y mueren de deshidratación o son devoradas por depredadores. Además, la luz artificial interfiere con la migración vertical del plancton, que sube a la superficie por la noche para alimentarse. Este comportamiento es clave para el ciclo del carbono, porque al subir, el plancton absorbe CO2 y al bajar, lo entierra en el fondo marino. Pero si la luz artificial los confunde, este proceso se interrumpe, lo que reduce la capacidad del océano para secuestrar carbono. Es un círculo vicioso. Contaminamos el aire, eso contamina el agua. Y ahora la contaminación de la tierra también contamina el mar con luz. Y hablando de contaminación invisible, no podemos ignorar los campos electromagnéticos. Cada vez más cables submarinos, radares, sonares militares y plataformas de comunicación están llenando los océanos de ondas electromagnéticas. Algunos estudios sugieren que estas señales pueden desorientar a especies como las ballenas y los delfines,
que usan el campo magnético terrestre para navegar. En los últimos años, se han registrado más encallamientos masivos de cetáceos, muchos de los cuales coinciden con ejercicios militares que usan sonar de alta intensidad. ¿Es casualidad? Muchos científicos dicen que no. Estamos llenando el mar con ruido y señales que alteran la biología de animales que han evolucionado durante millones de años en un entorno silencioso. Pero tal vez lo más inédito, lo que casi nadie está viendo, es cómo la contaminación está creando nuevas formas de vida. En varios puntos del océano, especialmente cerca de vertederos industriales o zonas con alta concentración de plástico, se han descubierto bacterias que literalmente comen plástico. Sí, existen microorganismos que han evolucionado para digerir el PET, el material de muchas botellas. Suena positivo, ¿verdad? Pero no es tan simple. Estas bacterias no están salvando el planeta. Están adaptándose a un entorno envenenado. Y cuando descomponen el plástico, no lo eliminan. Lo convierten en microplásticos aún más pequeños, que son más fáciles de absorber por los organismos marinos. Además, al hacerlo, liberan aditivos químicos como los fetalatos y los bisfenoles, que son disruptores endocrinos. Así que, en lugar de limpiar, estas bacterias podrían estar acelerando la dispersión de toxinas. Y hay más. Se han encontrado virus en el océano que portan genes resistentes a antibióticos. Probablemente porque han estado expuestos a desechos médicos y farmacéuticos que llegan del continente. Estos virus pueden transferir esa resistencia a bacterias patógenas, lo que podría desencadenar epidemias futuras que no podamos tratar. El océano, que alguna vez fue visto como una fuente de vida pura, se está convirtiendo en un caldo de cultivo para nuevas amenazas biológicas. Ahora, ¿qué podemos hacer? La respuesta no es simplemente reciclar más o usar menos plástico. Aunque eso ayuda, el problema es sistémico. Las empresas siguen produciendo más plástico cada año y muchos gobiernos siguen priorizando el crecimiento económico sobre la salud del planeta. Pero hay esperanza. En Indonesia, comunidades costeras han desarrollado sistemas de barreras flotantes que capturan la basura antes de que llegue al mar. En Escocia, están probando tecnologías de inteligencia artificial para detectar redes de pesca perdidas, que representan el 10% de la basura plástica en los océanos. En Chile, han prohibido las bolsas plásticas en todo el territorio, y el cambio ha sido drástico. Pero necesitamos escalar estas soluciones. Necesitamos exigir a las grandes corporaciones que asuman su responsabilidad. Por ejemplo, solo 100 empresas son responsables del 70% de las emisiones globales de CO2. Si logramos presionarlas, el impacto sería enorme. También necesitamos repensar nuestra relación con el mar. No es un basurero, es un sistema vivo, complejo, interconectado. Muchos países ocultan sus niveles reales de contaminación marina. Algunos incluso exportan su basura a naciones más pobres, donde termina en el mar. No hay que salvar los océanos por altruismo. Se trata de salvarnos a nosotros mismos. El océano regula nuestro clima, produce más del 50% del oxígeno que respiramos y alimenta a miles de millones de personas. Sin él no hay futuro. Pero también hay belleza en esta lucha. Si quieres mantenerte informado sobre tendencias actuales innovadoras que están dando forma a nuestro futuro, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí compartiremos contenidos exclusivos, análisis relacionados con tecnología, política, innovación y otros temas de actualidad.
Todo en un tono formal, claro y accesible para todos. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. En el Pacífico, hay comunidades que están restaurando arrecifes de coral con estructuras eléctricas que aceleran su crecimiento. En el Mediterráneo, pescadores están colaborando con científicos para monitorear la salud del mar. En las Maldivas, turistas pagan por adoptar un coral y seguir su crecimiento en línea. Son pequeñas chispas de esperanza que demuestran que, cuando los humanos deciden actuar, las cosas pueden cambiar. El océano no está perdido. Aún tiene capacidad de recuperación, pero el tiempo se acaba. Cada minuto que pasa, más plástico, más químicos, más calor entran en sus aguas